Ok, voy a leer dos statements de Donald Trump, que son, digamos, los más recientes e importantes, para ir entendiendo qué es lo que intenta hacer en su narrativa y en su manipulación mediática. Empezamos con el primero. El primero, todos lo conocerán, fue con el tema del ataque nuclear contra Irán, donde él dice: "We have completed our very successful attack on the three nuclear sites in Iran, perdón, including Fordo, Natanz, and Esfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordo. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is no another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter." Ahora, ese es el primero. Este es el segundo que publicó hoy mismo. "Congrats to everyone. It has been fully agreed by and between Israel and Iran that there will be complete and total ceasefire in approx 6 hours from now, when Israel and Iran have gone down and completed their in-progress final missions for 12 hours, at which point the war will be considered ended. Officially, Iran will start the ceasefire, and upon the 12th hour, Israel will start the ceasefire, and upon the 24-hour, an official end to the 12th-day war will be saluted by the world. During each ceasefire, the other side will remain peaceful and respectful. On the assumption that everything works as it should, which it will, it would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to end what should be called the 12th-day war. This is a war that could have gone on for years and destroyed the entire Middle East, but it didn't, and never will. God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America, and God bless the world." Donald J. Trump, President of the United States of America. ¿Cómo lo ven? No es el clímax del cinismo, ¿no? Y como bien aquí comentan: "Creates a problem, fixes it, and claims to be a hero. I'm so sick of this ridiculous cycle." Suscribo totalmente. O sea, esta cuestión típica, ¿no? De crean un conflicto y después ellos se venden como los héroes, ¿no? Al supuestamente resolver ese conflicto que ellos mismos crearon. O sea, así operan, ¿no? Es como cuando yo hablo del narcotráfico. O sea, ellos crean el narcotráfico y al final ellos te venden las armas para supuestamente contenerlo, solucionarlo. Mientras ellos están aspirando, pues, droga por todos orificios y por todos lados, ¿no? Es la hipocresía, insisto, de este sistema anglosionista que pues está derrumbando tal cual, porque no tiene credibilidad, porque no tiene legitimidad, porque cuando tú lees estos statements, pues por momentos dices: ¿qué carajos? O sea, realmente cuando lo lees dices: ¿qué carajos? ¿A qué estás jugando? Fala serio, o sea, sé un hombre de palabra, sé un hombre de honor. Ya eso ya no existe, ya eso no existe para ellos. O sea, la honorabilidad de la palabra, eso ya fue, se esfumó. Hoy, en estos tiempos de la posverdad, en donde ya no sabemos qué es mentira y qué es verdad, ya no sabemos qué nos están diciendo, ya no sabemos realmente lo que está pasando, ya no sabemos. O sea, estamos a ciegas, estamos a oscuras, pero hay que entender aquí de fondo, y para allá voy. Hay que analizar cuál es la actitud y la conducta de Donald Trump. Porque claramente habrá personas que se crean estos cuentos y estas mentiras y lo lean y crean que a Trump ya le deben prácticamente de dar hoy mismo el Nobel de la Paz. Pues muchos han de decir: ya denle el Nobel de la Paz a Donald Trump después de esta grandilocuente y ecuánime declaración. No, perdón, a ver, hold your horses, motherfuckers, motherfuckers, no lo digo bien porque me van a censurar acá, pero hold your F
horses, motherfuckers, ¿no? O sea, calmaos todos, porque aquí la cuestión es entender que claramente un buen sector del fandom de Donald Trump ya le quiere dar el Nobel de la Paz. Y a mí no me puede dar más ternura y risa que muchos crean de verdad que este señor, después de bombardear Irán y sus centrales nucleares, las infraestructuras nucleares de Irán, ahora resulta que es el gran pacificador mundial, ¿no? Y que todo esto lo ha hecho en el sentido de la paz, porque seguramente él entiende cosas que el resto del mundo no entiende. Pero lo que el resto del mundo, un poquito menos fanatizado y cegado, si entendemos, es esta alta hipocresía, insisto, del régimen anglosionista, de este imperio gringo que está en franca decadencia y que creo que ya no hayan cómo rescatarlo más que haciendo estos shows, reality shows tal cual, reality shows bélicos, donde te venden, insisto, que ellos terminan siendo los héroes porque les encanta venderse, no solo en Hollywood, en la vida real, les encanta venderse como los grandes héroes, los estadounidenses, ¿no? Los que salvan al mundo. Lo curioso es que eso no coincide con la realidad, porque en realidad los que siempre terminan poniendo en riesgo al mundo y a la humanidad, pues son ellos, los gringos. O sea, eso es una gran mentira. Los gringos son el peligro, no la salvación. Son la enfermedad, no la cura. Pero ellos se quieren seguir sintiendo los salvadores del mundo, del planeta y del universo. Y bueno, los Avengers, ¿no? Los Vengadores tal cual. Es en verdad una estupidez la forma en la que, y ya no hablemos de la irresponsabilidad brutal, la forma en que están manejando situaciones que son altamente delicadas y sensibles y donde además, por si fuese poco, en medio hay miles de vidas humanas en riesgo. Es más, al grado de que está la vida planetaria en riesgo por estos imbéciles, psicópatas que nos gobiernan. Y que digo que nos gobiernan porque aunque no sea tu país, amigo, tienes que entender que, por ejemplo, Panamá, Latinoamérica, África, pero me fui con Panamá muy personal. No tengo nada personal con Panamá. Iba a dar ejemplos de Panamá, Guatemala, Honduras, Colombia, México, Argentina, como el este de los Looney Tunes. América Latina completa, de pies a cabeza. Europa, África y Asia en gran medida, pues está sometida por el imperio anglosionista. ¿Y por qué? Me van a decir, pero ¿cómo? Si aquí no me gobierna, yo aquí mi presidente es tal o cual. Hay que entender la geopolítica, hay que entender que quien tenga el ejército más poderoso del mundo, quien tenga el poder militar hegemónico, gobierna la tierra. Se los pongo fácil en una quote que me gusta mucho de Dune. Quien es capaz de destruir algo lo controla. En ese sentido, quien controla algo es el dueño. En ese sentido, quien puede destruir el mundo, pues Estados Unidos e Israel. De un chasquido, de un chasquido. De un guiño, de un chasquido en un segundo. Pueden destruir el mundo. En ese sentido, ¿quién es dueño del mundo? Pues Estados Unidos. Todavía, porque digo, hay una paradoja extraña, porque Estados Unidos, el imperio, en la parte político-económica especialmente, va en decadencia, en la parte cultural no se diga. Su sociedad está en franca decadencia y ese es un gran indicador cuando te das cuenta que un imperio está cayendo. Lo mismo le pasó a Roma. Lo mismo le pasó a cualquier civilización en decadencia, a excepción de, bueno, aquellas que fueron conquistadas o ultrajadas. Pero las que, digamos que fueron en esa línea de decadencia cuando tuvieron su prosperidad y de repente empezaron a caer en picada, digamos que en un proceso más bien natural, pues justamente se empezaba a revelar en su sociedad.
Esa decadencia, ahí es donde se refleja. Hoy basta ver la sociedad estadounidense, no solo es que esté dividida, es que está en decadencia, culturalmente hablando. Los valores, esto que tanto le hablaron de la sociedad occidental y siempre sintiéndose superior al resto del mundo, pues hoy no lo demuestra. Estos que se pintaban como la gran modernidad, la vanguardia cultural, moral del mundo, realmente hoy basta verla. Basta ver a estos representantes de esa sociedad. Entonces, es innegable que Estados Unidos esté en decadencia política, económica y cultural. Te diría que espiritual, pero ni siquiera creo que hayan llegado a ese nivel de desarrollo. Su sociedad no llegó al nivel espiritual ni siquiera. Entonces están en una decadencia innegable a nivel político, económico, cultural, donde claramente están siendo, pues de alguna manera, superados por, irónicamente, ya si nos ponemos en esos términos, el lado oriental, o al menos ya no solo el oriental, esta mezcla que se está creando en algo muy específico como los BRICS, que están, insisto, superando el régimen político y económico del mundo occidental, que antes pues se entendía que era Estados Unidos, Israel, Europa con su respectiva OTAN. Y es ahí a donde voy. Si bien están en decadencia, es más, ya se están hasta peleando entre ellos. Estados Unidos abandonó Europa, Europa está sola y huérfana. O sea, y justamente huérfana en no algo menor, está huérfana en su propia defensa. No se pueden ni defender porque puede que la OTAN no les baste y sea suficiente para la cantidad ya de amenazas regionales y mundiales contra la propia OTAN. Y más aún cuando de alguna manera Trump los abandonó. Básicamente les puso un 4 y una puñalada por la espalda. Y ahí hay una tensión muy importante entre Europa y Estados Unidos en que muchos no quieren estar pagando guerras ni de ninguno de los dos lados, o sea, ni del lado de Estados Unidos ni del lado de los europeos. Y con justa razón, pero hablando sobre todo de su sociedad. No quieren estar financiando guerras. Por otra parte, sus gobiernos, unas partes quieren meterle mucho presupuesto e inversión al tema bélico y otros están resistiendo tener que tener más gasto público, Producto Interno Bruto destinado a, insisto, temas bélicos. Y ahí hay una tensión muy importante que seguramente, insisto, en algún momento dividirá a Europa, si no es que hasta prácticamente ya fragmentará por completo ese proyecto de la Unión Europea, porque claramente ya hay divisiones muy grandes. Ya olvídate entre naciones, dentro de los propios países, o sea, están divididos y fragmentados, prácticamente. Te vas a España y una mitad quiere una cosa, la otra quiere otra. Te vas a Italia, lo mismo. Te vas a Francia, lo mismo. Te vas a Alemania, lo mismo. Te vas a España, lo mismo. Ya dije España. No sé, habrá que preguntarle si los ingleses lo vieron venir y por eso desde entonces optaron por el Brexit, pero lo que tenemos claro es que Europa está dividida y también va en... allá no sé si está en decadencia o ya cayó. Ya cayó por completo e insisto, está muy desprotegida porque hasta la OTAN en este momento, que era su, digamos, su grupo creado militar para protegerse a sí misma, pues también hay mucha polémica. Está este tema sobre el gasto militar, entre que unos sí quieren, otros no quieren. Unos apoyan, otros se resisten, otros se niegan. A ver, que se pongan de acuerdo primero. El punto es que este mundo occidental está en decadencia en esos términos, sobre todo. Mientras que el otro mundo, el oriental, este híbrido, insisto, porque no solo es oriental, en los BRICS, por ejemplo, está Brasil. Aquí lo interesante es ver cómo ese grupo va creciendo y va superando y dejando atrás de manera rezagada al bloque occidental, o ese bloque que era bloque, que hoy ya no es tan bloque, que insisto, ese bloque ya está roto, se está cayendo, se está desmoronando, está en piezas, está despedazado. O sea, justamente estamos hablando de un bloque despedazado que representaba en algún punto ese bloque occidental
que pues sí tuvo una hegemonía durante un buen tiempo. Ahora ya no, ahora muchos países, por ejemplo en términos económicos, se están desdolarizando, en términos políticos se están optando por otras opciones, como es más probable que se estén sumando nuevos países a los BRICS, y lo estamos viendo, cada vez hay más países que quieren formar parte de ese bloque. El simple hecho de que se esté desdolarizando, y todavía no hemos llegado a hablar de este tema económico a profundidad, es un síntoma que le preocupa muchísimo a Estados Unidos, porque en gran medida dependen, y hay muchas cosas que dependen económicamente a la macroeconomía, de que, pues, de alguna manera países dependan del dólar. En el momento en que se está desdolarizando, empieza a poner en riesgo y en aprietos, insisto, al bloque. Ya voy a hablar de nuevo en lo que creo que es importante. Empieza a poner en riesgo al régimen anglosionista. Si bien entonces están en decadencia, hay una parte en la cual, digamos, como siempre comento, que cuando caen los imperios es cuando más violentos se vuelven. Hay una parte que además es toral o esencial del régimen anglosionista, que es una industria que es, yo diría, la que sustenta en gran medida la economía anglosionista, no solo en términos financieros, sino incluso tecnológicos, que es la industria bélica. O sea, es una macroindustria, hay que entender. O sea, hay que entender que ellos hacen millones de dólares en negocio con esta industria, tanto Estados Unidos como Israel, y lo hacen de diversas formas. Aquí yo hablo muy a menudo en qué tipos de casos lo han hecho, no me voy a extender ya en eso. Pero el punto esencial a entender es que ellos hacen macronegocios con su industria bélica. Yo he comentado que por momentos más bien quien gobierna Estados Unidos de América, yo diría que no es Donald Trump, es la corporación bélica. Las Big Corps son quienes realmente gobiernan. Pero dentro de estas, la que más fuerza tiene sin duda, y en ese sentido la que más gobierna, pues es la industria bélica, que está conformada a su vez por distintas corporaciones y empresas, muy poderosas. En ese sentido sustentan en gran medida la economía estadounidense, y es un círculo vicioso que va en dos sentidos, ¿no? Por ejemplo, venden armas, venden sistemas de defensa, y para eso que les viene muy bien, pues inventarse guerras, por aquí, por acá, a veces incluso llegar a financiar las propias guerras para que, o sea, insisto, es una trampa en realidad, es una farsa, es una pantomima. Es como si el comprador y el vendedor fueran el mismo. Aquí lo importante entender es, ellos crean conflictos, financian conflictos y al final pues se acude a ellos para supuestamente arreglar los problemas bélicos que cada cliente requiera, ¿no? O sea, pero hay que entender que la guerra es algo que puede nunca terminar. O sea, es algo que además ellos no quieren que termine porque ahí está su negocio. Por eso he explicado una y mil veces el tema del narcotráfico. O sea, hay que entender de inicio que el narco es algo que no tiene solución porque es algo que Estados Unidos no quiere que la tenga. Si en verdad Estados Unidos quisiera que tuviera solución, ya se hubiera solucionado hace décadas. No se soluciona, y no de manera accidental o por coincidencia, no se soluciona porque hay grandes negocios y capitales. Y qué curiosidad justamente tanto de Israel como de Estados Unidos en el gran negocio del narcotráfico, que a su vez, insisto, financia y está en o sea, el dinero del narco al final pues termina circulando en el sistema financiero mundial, igual que cualquier otro capital o dinero que fluye en el sistema financiero. Entonces, al final, cuando vas entendiendo el sistema y el entramado, es muy perverso. O sea, es algo realmente desquiciado. Porque dentro de todo esto, pues se puede hablar muy teórico y formal, pero al final hay muchas vidas humanas de por medio. Millones de vidas humanas. Entre guerras, entre adicciones, entre todo lo que se genera a partir de esto.
Pero en el fondo lo que hay también es control. O sea, esa es la parte esencial del control de este régimen anglosionista, generar caos y desestabilizar al resto del mundo. Adrede. Ahora, yo empecé hablando de Trump y de estos dos mensajes. Lo que quiero decir acá, y con esto concluyo, yo he hablado muchas veces de cuál es la estrategia de comunicación de Donald Trump, cuál es su intención mediática. Yo desde hace ya casi un año estoy explicando que Donald Trump, su estrategia de comunicación es principalmente amenazar, no saber si va a cumplir sus amenazas, y ese espacio que hay entre que te amenaza y cumple su amenaza, pues es incertidumbre. Lo he llegado a explicar muy puntualmente acá, es el espacio que existe entre cumplir la amenaza y no cumplir la amenaza se llama incertidumbre, ese espacio intermedio, que a su vez de la incertidumbre y muy ligado genera miedo. Ese miedo es un estado de shock, que por cierto tenemos pendiente hablar del estado de shock, pero ese estado de shock es utilizado de manera constante y sistemática para tener en vilo a la población del mundo con respecto a ¿y mañana qué va a decidir Trump? ¿Y mañana qué va a hacer Trump? ¿Y cumplirá su amenaza o no Donald Trump? Bueno, y así está el mundo porque además esto está reforzado por la prensa corporativa que además vive y hace muchísimo negocio de difundir, de propagar todo lo que hace Trump. Ya mejor que hagan, insisto, un reality show tipo Big Brother, ¿no? Para saber qué desayuna. O sea, para ver cada paso que hace Donald Trump. Así está la prensa corporativa más o menos, cubriendo cada paso. ¿Qué desayuna, come y cena Donald Trump? En ese sentido, ese sistema y ese aparato del cuarto poder le sirve a él muy bien. Por más que él también a veces diga que lo detesta, ¿eh? Porque sí hay, también hay que entender, aquí hay grupos de interés distintos. Son distintos lobbies a veces, en fin, o sea, al final esto pasa siempre en esas cúpulas, hay luchas de poder económico, político y demás. Para que me entiendan, esto no es tan complejo, por más que algunos quieran como que plantearlo muy complejo, no es tan complejo, para que me entiendan es familias que se están peleando el terreno de la abuela. Bueno, ahora imagínense eso a esos niveles políticos económicos, son empresarios que se están peleando ciertas cosas, son políticos que se están peleando ciertas cosas, y al final son familias contra familias. Y entre las patas nos llevan al resto del mundo, ¿no? Para entender, o sea, ellos están en la cúpula del poder. Entonces, esas peleas y disputas que hay, sí existen. O sea, Trump no es apoyado por todo el poder. Hay incluso ciertas partes, imagínense que es una cebolla, ¿no? El poder. Y hay unas partes que se le o sea, y son muchas capas, hay unas capas más superficiales, que son las que llegamos a ver, como Donald Trump, podemos llegar a pensar que él es el más poderoso, no. Detrás de Donald Trump hay, como dice, hay manos que mecen la cuna, hay cuerdas que mueven al títere, ¿no? O sea, hay, detrás de Donald Trump está el verdadero poder. Algunos le llaman el real estate, otros el deep state. En fin. Ya lo analizaremos a profundidad, pero hay capas mucho más profundas que no se suelen ver. De hecho, esta es una frase que recuerdo mucho de la película de Oppenheimer, de Louis Strauss, que dice, Real power remains in the shadows. Real power stays in the shadows. Creo que la quote completa es, Amateurs seek the sun. Real power stays in the shadows. Eso es algo real. Por ejemplo, muchos no ubican incluso ese personaje. Es un personaje muy perverso, el de Louis Strauss, el que le planteó todo este complot en contra de Oppenheimer. Y bueno, vean la película para que sepan de qué hablo. Y es real. O sea, hay muchos personajes, nombres que ahí están, son muy perversos, están backstage, pero en realidad son sumamente viles y perversos, son ruines. Y mira que en la parte superficial ya de por sí vemos que son psicópatas. Imagínate los que están detrás. Digamos, en la superficie tenemos a personajes como Trump o Netanyahu, que son psicos, puros, criminales de guerra. Bueno,
perdón, ahí no voy a meter injustamente a Trump, digo, no me cae bien, pero un criminal de guerra como Netanyahu. Están en la superficie, ¿no? Están en escena. Imagínate los que están tras de escena, backstage, ¿no? Tras bambalinas. Entonces hay que entender que ellos son una superficie, una capa superficial, ¿no? Lo que alcanzamos a ver. Detrás hay mucho más. Pero sí hay una disputa entonces entre Trump y algunos grupos de poder. Por eso es que Trump a menudo puedes ver que se está peleando contra Harvard o que se está peleando con el New York Times, en fin. Hoy me llamó la atención que justo después de este segundo mensaje, statement que leí de Donald Trump, hasta el propio New York Times, y creo que no puedo poner aquí links del New York Times, pero voy a poner cómo lo pueden googlear aquí abajo. Me llamó la atención que declara, y no tengo la nota, pero más o menos lo voy a parafrasear, decía, Donald Trump hizo lo correcto con Irán, más menos, palabras más menos. Y ustedes pueden leer toda la columna, no recuerdo el nombre del periodista, donde de alguna manera justifica que lo que hizo Donald Trump con el tema de Irán, o sea, se bombardear su arsenal nuclear, fue una buena decisión. ¿Por qué me chocó un poco? Porque dije, chocó en el sentido de conflicto. Dije, a ver, New York Times no es de tendencia precisamente pro-Trump. Si fuera Fox, bueno, no me sorprendería. Por cierto, hay que entender ese espectro cómo funciona. Cuando hablo de cuarto poder, yo espero que ya hayan hecho su tarea y estemos en la misma línea. Por eso no me puedo extender siempre para estar explicando los conceptos. Pero así de rápido, hay que entender que el cuarto poder opera como un espectro también. Entonces, por ejemplo, hay medios que van a apoyar a Trump y hay medios que van a repudiarlo. De los que suelen apoyar a Trump, por ejemplo, es Fox. De los que suelen repudiarlo, por ejemplo, es CNN o Univision o The New York Times. En fin, cada uno tiene digamos, su equipo. No siempre se cumple, pero hay una tendencia, ¿ok? En este caso, por ejemplo, hubo una excepción. Como digo, no siempre se cumple. Aquí New York Times parece que validó y hasta celebró la decisión de Donald Trump. Sí me llamó la atención porque dije, ah, caray, este giro, este plot twist no me lo esperaba tan pronto. Porque al final también hay otra cosa que hay que entender aquí en el fondo. Imagínense el Titanic, creo que es una muy buena metáfora. En el Titanic solo iba gente poderosa, adinerada y demás. Para prueba, pues creo que ya todos vieron la trágica historia del Titanic, ¿no? En película al menos. Y recordaremos esas escenas emblemáticas, ¿no? De las más importantes, que es la mano en la carcacha, ¿no? Así el pa. O como Nick o Jack, no es Jack, Nick, como Jack la pintaba como sus mujeres francesas, o como Rose no dejó subir a Jack a la tabla, ¿no? O sea, esas escenas emblemáticas. Pero aquí perdón, volviendo, para no divagarme. Volviendo a lo importante, imagínense en la metáfora que los poderosos van todos los poderosos, porque sí podría ser algo real, ¿eh? Todos los poderosos del mundo yo creo que cabrían en el Titanic y hasta sobraría espacio, o sea, no son demasiados, o sea, para entender que el mundo lo gobiernan 100 familias y nada más, ¿no? Pero bueno, imagínense que todos van en el barco del Titanic. Y como yo decía, esas familias se pueden llegar a pelear entre sí, ¿no? Insisto, acuérdense de esta metáfora siempre como de se están peleando por los terrenos. O lo que ustedes quieran. Se caen mal, no se tragan, en fin. En ese barco se pueden pelear, se pueden aventar los platos, sí. Pero si se empieza a hundir el barco, van a tratar de hacer como que dejan las enemistades en el pasado y van a tratar de sobrevivir todos. Ahora, eso suena muy romántico, porque van a decir, no, pero ¿cómo crees? Porque si son personas sin escrúpulos se van a aventar hasta por la borda. Y sí, sí lo son, pero ¿a qué me refiero? Cuando no está precisamente en riesgo su supervivencia, pueden llegar a decir, ok, no me conviene este trato, pero lo acepto. ¿A qué me refiero? Que cuando se está hundiendo el barco, cuando se está hundiendo el Titanic con todos los poderosos, al final tú en la superficie podrás ver que se pelearon, que se aventaron los platos, podrás ver a Barack Obama
lanzándole platos a Trump o a Trump a Barack Obama, y estoy poniendo el ejemplo para que me entiendan a qué me refiero, pero al final van a cenar en la misma mesa y juntos. Y tal vez no se traguen, tal vez no se sonrían, o incluso pueda que sí se traguen y sí se sonrían. O incluso pueda que sean hasta amigos, pero han aparentado que no lo son. Algo similar pasó en el caso de Bush y luego lo platicamos, pero podrán aparentar que no se tragan cuando en realidad son hasta best friends. Y eso es parte de la forma en que nos llegan a manipular, ¿no? Llegan a manipular la narrativa. Y básicamente lo que te presentan y presentan al mundo es una gran mentira, es una gran farsa. Pero eso es algo real. Eso es algo que, de hecho, sucede no solo en la política estadounidense, en prácticamente todos los grupos de poder del mundo. En México, por ejemplo, pasaba que tú veías que el PRI y el PAN se peleaban a muerte supuestamente, pero tras bambalinas hacían acuerdos, hacían pactos, hacían negocios, decían, bueno, tú quédate con esto, yo me quedo con aquello, y al final, insisto, la clase política tú la podrás ver peleándose, pero en realidad, no se está peleando. Muchas veces hasta podrían ser hasta compadres. Y más cuando el barco se está hundiendo, ellos prefieren unirse. Por ejemplo, el PRIAN llegó a ver que sus privilegios estaban en riesgo, entonces dijeron, ¿sabes qué? Es momento de unirnos. No importa lo que diga la gente, no importa que ya no tengamos credibilidad, no importa que tengamos legitimidad, pero tenemos que conservar lo que es nuestro, si no, en este caso, en el mexicano, Morena no los va a quitar. Entonces el PRIAN mandó al carajo, si es que acaso los tuvo, sus principios políticos, ideológicos, de partido, de línea política, no les importó, y ahora hablo de PRI y PAN, pero en algún momento estaba hasta el PRD ahí metido, donde yo siempre hablaba, ¿qué carajos tiene que ver la izquierda con la derecha? El PRD es un partido que ahí mismo lo dice, Partido Revolucionario. El PRI también lo dice, Partido Revolucionario. Y el PAN dice Partido Acción, y cuando se dice acción muchos no entienden que no es de acción de hacer, es acción de accionistas, de acciones, de empresas. ¿Qué tiene que ver la empresa con la revolución? Pues hay alguien que me lo explique luego. Nada, nada, o sea, es agua y aceite. Pero se unieron con tal de proteger sus intereses, sus privilegios. Por eso es que el PRIAN es un híbrido monstruoso, porque no tiene ni pies ni cabeza. Porque no tiene el más mínimo de congruencia. Por eso vuelvo al ejemplo. Cuando el barco se cae, son capaces de unirse con tal de salvarse y con tal de salvar su propio pellejo. Entonces, volviendo al tema de Trump, hay que entender que Trump sí está en disputa con muchos poderes, pero luego pueden llegar a pasar este tipo de cosas como lo que pasó hoy con New York Times. ¿Y hoy para qué? Porque luego digo hoy y no digo cuándo, ¿ah? Lo voy a poner al revés para que ustedes mismos vean a ver si se enfoca. Bueno, creo que no se ve nada. Pero bueno, hoy es 24 de junio. Ya, a estas alturas que cabe decir que yo siempre suelo grabar en altas horas de la noche. En realidad, estamos a 4 minutos del 24 de junio. En realidad, hace 5 minutos era 23 de junio. O sea, vamos, para ser justos, porque luego no especifico muy bien cuándo publico esto, y ya voy a empezar a hacerlo porque creo que sí es útil. Vamos a ser justos, en realidad esto lo estoy grabando a altas horas del 23 de junio, o sea, más o menos. Para ser puntuales, son los primeros minutos del 24, pero esto es, insisto, así suelo publicar casi siempre, altas horas de la noche de los días. Por eso a veces pasan muchas cosas en el día, pero en realidad, o sea, aquí lo grabé un día anterior. Eso es lo que me suele pasar muy comúnmente, ¿no? Por ejemplo, hace apenas con lo de Irán, yo ya estaba pronosticando ciertas cosas que iban a pasar y en efecto pasaron, pero acá la fecha parecería que pasó al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, solo como precisión.
Entonces, para ser justos y no confundir demasiado, estoy grabando esto, digamos, a las 11:59 del 23 de junio, ¿no? Porque si no, sí se sesga mucho si digo que es el 24, porque cuando ya digo es que el día 24 parecería que ya pasó un día. Es que van 5 minutos del 24. Entonces vamos a ser justos para entenderlo. Estoy grabando esto a las 11:59 del 23 de junio. Pero a lo que voy es que hoy, y creo que fue justo ayer, porque, insisto, les voy a poner aquí mismo el artículo, se publicó esto en New York Times. O sea, un plot twist que llama la atención y que, insisto, los que entendemos este tema del cuarto poder, no es casualidad. O sea, estas cosas hay que entender, no pasan por casualidad. ¿A qué me refiero? No pasa por casualidad que de repente el New York Times, que se la pasa tirándole a Donald Trump, de repente hable bien de él. Aquí la pregunta es, ¿qué pasó? Porque esto no es casualidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y digo, eso no siempre tenemos la información tan a la mano, pero lo que sí nos debe de generar es suspicacia para decir, eso no es normal, no es frecuente, no es el patrón habitual. Algo pasó. Después hay que analizar muy bien, que por cierto se me pasó traducir los mensajes, pero bueno, ustedes lo podrán hacer ustedes mismos. Seguramente ya conocen estas dos declaraciones de Trump. Las leo puntualmente porque pues al final así se publican. Y particularmente esta segunda pues llama mucho la atención, que yo decía, o sea, siempre ellos crean el conflicto y después vienen a resolver ese conflicto y a querer salir como héroes. Bueno, lo que hay que entender aquí, primero, lo que yo decía, si hay disputas de grupos de poder, Trump y New York Times, por ejemplo, podrá parecer que son enemigos, pero de repente puede que pasen cosas. Y de repente, o sea, y no es menor, insisto, que ese artículo donde casi está celebrando esa columna del New York Times, las acciones de Trump sobre algo muy sensible. Es más, de eso le podría sacar mucha mayor ventaja política el New York Times, hacia el lado contrario de estar diciendo eso fue irresponsable, nos va a lanzar a la Tercera Guerra Mundial, como les encanta, por cierto, estar usando ese amarillismo a muchos para conseguir likes, visitas y ser virales. Creo yo de manera muy irresponsable porque, o sea, creo que nada más alimentan también el estado de shock y el análisis lo dejan muy por encima o se les olvida o es lo menos importante. Para ellos lo importante es atraer vistas, likes, ser virales y ya el análisis lo dejan hasta el último. Yo por eso evito, pues al menos redactar o plantear títulos así de amarillistas porque me parece irresponsable, ¿no? Pero bueno, entonces llama la atención, ¿no? Este tipo de puntos de inflexión. Aquí ahora, nada más para terminar, el tema de New York Times llama la atención que ahora le está echando, pues no le echó flores tampoco, pero le está celebrando las decisiones contra Irán, que es algo que muchos hemos estado reprobando. Es más, dentro de los mismos Estados Unidos hay sectores completos que repudian la decisión de Donald Trump y realmente que están muy consternados y enojados por lo que decidió Trump. Eso es una parte. Y ahora sí, ya para concluir el mensaje de hoy, y ya no terminé de cerrar la idea, yo hablaba que Trump utiliza de manera sistemática esta fórmula de usar la incertidumbre, de no saber qué va a hacer, qué va a decidir. Por eso ocupa la amenaza como su as bajo la manga. Y un día amenaza y al otro día te tranquiliza, ¿no? Un día te amenaza, pero la gente está en vilo en el mundo porque no sabe si sí va a cumplir su amenaza o si no va a cumplir su amenaza. Ese es el juego de Donald Trump, que nunca sepas cuál es su siguiente paso y qué es lo que va a hacer. Él juega a ser voluble, impredecible. Esa es una línea muy delgada también de ser impertinente e irresponsable, pero así le gusta jugar a él. Él cree que esa es una gran estrategia, muchos consideramos que es más bien inmadura, infantil, poco seria, pero así le gusta jugar a él. Él cree que tiene el poder al no permitirle a nadie saber qué es lo que él va a hacer. Y cuando digo que nadie, también incluyo a la prensa corporativa, porque en gran medida no olvidemos que Trump ha sido muy atacado por la prensa corporativa.
en diversos casos, en diversos escándalos, desde el tema de Epstein, o sea, diversos casos ha sido atacado Trump. También fue censurado, no olvidemos su historia o sus antecedentes. Fue atacado, fue censurado. Eh, bueno, hasta el tema de que él, yo creo que ya se siente por eso como el elegido, ¿no? De la oreja a un pelo de gato, ¿no? El ataque y que le sangra la oreja y va. De milagro no parece ser le rozó la bala. Entonces, él viene de una época donde lo censuraron, donde hasta le tumbaron sus cuentas de redes sociales, y donde justamente a partir de ahí creó Truth Social, que es, digamos, su medio por el cual publica y por el cual leemos este tipo de declaraciones. Hay que entender bajo este contexto que él tampoco le tiene simpatía a la prensa corporativa, misma que yo tampoco, y que nadie deberíamos. Él, digamos, que da su verdad a través de su propio medio. Eso no quiere decir que sea la última verdad, por supuesto. Menos de un mitómano o menos de alguien así de bipolar, tripolar, inmaduro, infantil, impertinente e irresponsable, que un día hace una cosa y al otro hace otra. Un día dice una cosa, al otro día dice otra. Un día dice, el otro se desdice. Un día hace, el otro deshace. Ese es Trump. Pero él dice, yo voy a tener el control de eso. Yo me haré del control de eso y le quitaré ese control a los que antes tenían ese control. ¿Que quiénes eran? Pregunta. No del millón, pero pregunta para la clase. ¿Quiénes eran ellos? Lo acabo de decir. Pues la prensa corporativa. La prensa corporativa de alguna manera era el termostato, ¿no? El termómetro que decía a ver qué tan caliente queremos las aguas y a esa temperatura vamos a ponerlas. Hoy Trump es el que dijo, les voy a quitar ese poder y voy a ser yo el que los traiga como perritos con croquetas comiendo de lo que yo les dé. Entonces aquí yo veo incluso una especie de vendetta contra la prensa corporativa. Ya no solo el tema, vamos a superar un poco este tema ya de lo que he analizado muchas veces. Trump busca generar incertidumbre a partir de amenazar, no amenazar, cumplir sus amenazas, no cumplirlas. El espacio intermedio entre eso ya lo he explicado muchas veces. Se llama incertidumbre. Esa incertidumbre genera miedo y ese miedo genera un estado de shock, un estado de pánico constante en la población del mundo, en la población mundial. Cuando digo población incluye a todos los sectores. Eso así queda. Eso es una de las líneas principales de la estrategia de comunicación de Donald Trump. Pero hay otra que no había comentado y que empiezo todavía a entender con mucha mayor claridad ahora, por lo que veo. Por cierto, y nada más agregando en esa parte, no olvidemos incluso cómo es esta forma en que Donald Trump empezó invitando, por ejemplo, a la oficina oval a Zelensky y ha invitado a otros cuantos que por momentos parece que es una trompa. Cuando digo trompa, no es de trompa ni de trampa, sino de este híbrido entre Trump y trampa, ¿no? Es una trompa porque, como decir, es una encerrona, o sea, sí, tal cual, es una emboscada lo que hace Donald Trump con sus invitados a la oficina oval, como lo que pasó con Zelensky, que yo sigo pensando que lo de Zelensky fue como una montada, y no la montada que le hizo, literal, se montó Trump en Zelensky, una humillada terrible, sino una puesta en escena, un montaje, un reality show. Creo que hay algo de eso. También creo que hay algo que tal vez ni Zelensky se esperó. O sea, al final no tenemos claridad. Pero lo que sabemos es que Zelensky se fue a humillar. Y que también, pues, le salieron algunas cosas a su favor. Digamos que no se quiso dejar humillar tanto. Eso le resultó en ciertos apoyos, en fin. Lo único que quiero decir acá es que hay un modus operandi de Trump que utiliza todo en términos mediáticos y le saca el máximo potencial y provecho, lo maximiza al máximo. Esa reunión que tuvo con Zelensky en verdad fue fuerte, o sea, vamos a suponer que no haya sido tanto montaje y haya habido parte de verdad, pues qué duro, porque en verdad, insisto, o sea, básicamente quisieron humillar
a Zelensky, mismo que yo no defiendo y nunca he defendido porque considero que es un payaso y en eso se debió de haber quedado, de estando pero, como Milei. Pero, pues creo que tampoco son las formas como, además de tratar una situación que es igualmente delicada, no tan delicada como lo que está ocurriendo con Gaza, pero igual es guerra. O sea, y no hay que jugar con eso, creo yo. Hay que ser hombres de verdad y ya si de por sí ni siquiera ellos están en las primeras filas como Donald Trump, pues oye, al menos si estás en un escritorio todo bonito y protegido y coqueto y te traen tu desayuno americano, pues tómate en serio esos temas, porque es lo menos que puedes hacer cuando hay soldados que están muriendo en la guerra, ¿no? O sea, pero bueno, hoy creo que estos tiempos históricos no son la excepción de los hombrecitos que están gobernando nuestras naciones, nuestros pueblos, pero bueno. Entonces ese es como el modus operandi, ¿no? De Donald Trump, de planear emboscadas en su oficina oval y a ver cómo les va. Es parte también de ese estado de shock, es parte de esa generación y propagación del miedo constante y sistemático que quiere generar Donald Trump. Pero insisto, vamos a dejar un momento todo eso de lado. O sea, eso ya lo entendemos. Insisto, nada más quiero aquí, y ya voy a concluir, poner esta segunda parte, esta segunda visión de las cosas. Y es lo que venía diciendo. Trump está también teniendo una cierta vendetta contra la prensa corporativa. O sea, ya de manera, ahora sí, digamos personal. Es una venganza contra los medios, que lo censuraron, que lo callaron, con toda la prensa corporativa. Insisto, está jugando, creo yo, con ella. Cuando vemos estos statements, cuando un día te dice sí voy a atacar, al otro día te dice no voy a atacar, o viceversa. Cuando te dicen no me voy a involucrar con Irán y al otro día te dice bueno siempre sí, y no solo eso, sino al otro día manda unos B-2 a bombardear Irán, o al menos sus facilities, su infraestructura nuclear. Tienes a toda la prensa al final, o sea, ¿qué es lo que tienes en la prensa? Que todos están mintiendo. Una cosa es que la prensa corporativa eso haga siempre. O sea, el cuarto poder siempre miente. Pero ahora creo yo, y ese creo que es parte del juego de Trump, es astuto su juego en realidad. Desde su posición, claro. Ahora realmente les da paja. Es como si aventara confeti y que todos agarraran un pedacito de papel y al final nadie sabe cuál es el papel de verdad. El bueno. Entonces eso hacen, lanza confeti, lanza paja y a ver quién encuentra la aguja en el pajar. O sea, ¿cuál es la verdad dentro de toda esa paja mental y mediática que lanza Donald Trump? Y dice, al final el alfiler lo tengo yo. Y ese alfiler lo van a encontrar en Truth Social, que es mi medio. Y ahí yo publico la verdad, por eso le llamé así, ¿no? Hay una estrategia de Trump, por eso yo siempre digo que aquellos que piensan a Trump como tonto, no tiene un pelo. Tendrá su peluquín, pero sigue siendo peluquín. No está pelón, es peluquín. Y hay pelos de astucia en su peluquín. No tiene un pelo de tonto, Trump. Quien crea que es ocurrente, no ha entendido el juego. Y no lo ha entendido probablemente porque no puede, no quiere, o porque justamente Trump ha hecho cosas para que no se entienda. Trump de alguna manera le ha complicado mucho las cosas a muchos. Y sí, incluso, y lo hablaba en un comentario que acabo de hacer, eso está hasta afectando ciertos sectores de analistas. Porque además no olvidemos que estamos en un tiempo ya de donde hasta el propio análisis ya lo puede hacer la inteligencia artificial. Ahora yo diría, yo soy analista, por ejemplo. O sea, a mí me puede llegar a afectar eso, como nos puede afectar la inteligencia artificial. Yo diría prácticamente todo el mundo, desde lo que seas o a lo que te dediques, te va a afectar. Pero en mi caso, por ejemplo, mi valor agregado profesional era el análisis. Ahora, ¿qué me va a distinguir de un análisis que haga una inteligencia artificial en un segundo y que pueda tener más datos, más información, más bases de datos, mucho mejor procesamiento analítico? Pues yo diría justo ciertas intuiciones que todavía, afortunadamente, creo que sí va a terminar teniéndolas, pero todavía la inteligencia artificial no es capaz de tener.
todavía no es tan inmune al engaño, a la manipulación, a la mente. O sea, todavía no, pero en algún momento lo será. Y ahí sí, bye bye, ¿no? Pero de momento, por eso es que también estamos viendo analistas que se están revelando como pésimos analistas. Yo no entiendo, y de hecho eso será de mis siguientes comentarios también, porque hay historiadores que se están animando a hacer análisis geopolítico cuando no son analistas ni siquiera. Y es que muchos piensan que el análisis es opinar. No es opinar, no es lo mismo ser opinólogo o comentócrata que analista. Porque es que aquí muchos no saben que hay una ciencia detrás de esto. Hay ciencias de datos, hay investigación, hay matemáticas, hay estadística. O sea, el análisis es duro. Es ciencia dura. Utiliza disciplinas matemáticas prácticamente. No es como que cualquier historiador, que muchos de hecho estudiaron historia porque detestan las matemáticas, pueda llegar a hacer análisis nada más por haber leído a Carlomagno y a Carlos V y a Napoleón, porque aquí sí quiero aclarar algo. Hay historiadores, si son buenos, y de hecho de eso hablaré próximamente, si son buenos, y cuando digo buenos es que pues tengan un estudio real, y yo diría que hasta una cierta olfato, talento innato para detectar y equilibrar versiones, porque no olvidemos, al final yo siempre digo, la historia es una farsa. Y es que cómo no va a ser una farsa la historia, si las noticias de hoy, no te digo ni las de ayer, las de hoy, te mintieron en la cara, de manera descarada. Ahora imagínate un historiador que quiere preguntarse las fantasías de Alejandro Magno o pensar que conoce perfectamente lo que pensaba Maximiliano o lo que pensaba Churchill. ¿Cómo crees? Y además hay historiadores que te venden eso como si fuera ciencia, ¿no? O sea, que para mi gusto son como testigos de Jehová de la historia, que te dicen, es que esto es lo que pasó porque yo te lo estoy diciendo. A ver, mijo, relájate un buen, porque si hay una de las cosas que son más polémicas y discutidas, y por eso es parte de las ciencias sociales y no de las ciencias exactas, es la historia, mijo. Así que relájate, chill the fuck out, man. Hold your fucking horses, cause this is not fucking rocket science. Esto no es ciencia cuántica, esto no es matemáticas, no son ciencias exactas. La historia, yo te podría decir, es un conglomerado de mentiras y de visiones y percepciones de la gente, pero principalmente de mentiras. Por eso yo siempre lo resumo en la historia es una farsa. Pero luego vienen los historiadores, algunos muy detestables, por cierto, y insisto, de eso hablaré próximamente, y para irlo avisando, hablaré de un, ¿cómo se llama este? Pues, tiene un nombrecito ahí medio Sonsonegui, me parece que se llama. Pero bueno, ya lo hablaremos, vamos a dejarlo pendiente. Ya dejaremos ese pollito pendiente. Casos como el de algunos onzos como este, que hasta rima su apellido con ello. Casos de sonsonequis, ¿no? Que llegan y te dicen, es que esto es lo que pasó. Casi te dicen, yo lo viví, te lo digo yo porque yo estuve ahí, nadie me lo contó, ¿no? Casi te dice. Insisto, como testigos de Jehová de la historia, creo yo que cometen la irresponsabilidad de venderte la historia como una verdad. Creo que lo más responsable de inicio es venderte la historia como una mentira, pero por completa. O sea, de que no vengan a decirte, porque cabe decir que les encanta venir a corregirte, ¿no? A decirte, no, tú estás pero bien P. Lo que pasó es lo que te voy a decir. Bueno, insisto, no me voy a ir en esa línea porque ya hablaré próximamente. Pero es muy irresponsable, ¿por qué? Porque son historiadores, eso si bien les va, y mira que ser historiador no es fácil, porque para ser historiador tendrás en verdad no ser un tipo que hay muchos como estos que hablo, sonellis, que se ve que de niños se la pasaba, de estos curiositos, ¿no? Que les gustaba mucho leer datos y datos y datos y acumular datos, ¿no? Sí, pero de nada te sirve 1000 datos si no los procesas. De hecho, de ahí surge justamente la información. Un dato es una unidad de información. Tú necesitas procesarlos y llevarlos a un proceso para que esos datos
resulten en una información útil. Ya de ahí vienen análisis y demás. Ese proceso analítico no es como que lo tengan así tan claro los historiadores. Ahora sí conozco algunos casos de historiadores que son buenos analistas, que puede que ni siquiera se hayan formado en el análisis, pero insisto, tienen esta intuición de saber más o menos detectar, inferir, creo yo de manera más innata sobre todo. Pero hay muchos otros, insisto, Zunzunegis, que creen que por tirar 50,000 datos históricos ya te están contando el hilo negro, que por cierto, hablando de inteligencia artificial, pero hasta antes de la inteligencia artificial, pues ya podrías buscar en Wikipedia sin ningún problema o hasta en una enciclopedia. O sea, si el tema es buscar datos, pues vas a una enciclopedia, ya olvídate de la inteligencia artificial que te los da en un segundo. Pero aquí la pregunta es, ¿a quién vas a leer para confiar en la información? Y cuando hablo de eso es hasta de la historia, porque ellos no están inventando la historia, ellos repiten versiones. Son repetidores también de alguna manera. Pero insisto, no me voy a ir ya por esa línea, ya solo para terminar a entender. No, los historiadores no son analistas y hay que tener mucho cuidado con ello. Porque muchas veces se quieren ya hacer los analistas geopolíticos, por ejemplo. Yo suelo respetar a los analistas geopolíticos porque curiosamente combinan varias ramas. Historia, geografía, política, economía, ¿no? Es ya un análisis interdisciplinario. El historiador, así nomás por conocer datos de Alejandro Magno, no puede hacer eso. Por eso son muy malos para justamente hacer análisis inferencial, para pronosticar tendencias, patrones, demás. Son muy malos, porque ellos lo que saben es darte datos y datos y datos y datos y datos, porque eso es lo que ellos hicieron toda la vida. Una cosa es eso y otra cosa es ser capaces de analizar para pronosticar, inferir y demás. No lo voy a decir ahora, pero yo tuve un gran profesor en la universidad, de hecho hoy es de los más relevantes analistas geopolíticos en el mundo, es mexicano-libanés, ya con eso creo que les pude decir todo. Pero él mismo decía, él lo dice, él mismo lo dice cuando hace sus análisis, que suelen ser muy buenos. Él dice, aquí no les vamos a decir lo que ya pasó, yo les voy a decir lo que va a pasar. Y es eso la gran diferencia entre un analista y un historiador. El historiador, nos basta con que un historiador nos diga lo que pasó, ese es su trabajo realmente. Lo que va a pasar es chamba de otros, no de ellos, por más que ellos quieran ser todólogos. Y lo acabo yo de mencionar en un comentario anterior. Tengan mucho cuidado de quiénes reciben información y de quiénes creen esa información. Cuiden sus fuentes, cuiden su origen. Es muy importante, hoy más que nunca, acceder a información sólida, confiable. Para terminar con el tema de Trump, que hoy he divagado bastante. Para terminar, pero vamos bien porque iba a ser de 1 hora y ya la vamos a cumplir a 2 minutos, justamente estamos para el cierre. Para terminar con el tema de Trump, entonces yo decía, lo que Trump está haciendo hoy es jugar con todo mundo, por eso saqué el tema de los historiadores, como muchos otros entre charlatanes, pseudoanalistas, pseudoexpertos, que quedan totalmente revelados cuando dicen que va a pasar algo y no pasa. No tanto por el tema de que, a ver, es normal también en el análisis a veces no llegar a acertar, no es infalible el análisis, pero tampoco te equivocas tanto, hay que entender esto, es bien importante ahí entender esto, ¿eh? Una cosa es que tal vez, vamos a decir que, imagínense un blanco, ¿no? Tal vez no diste al centro, pero le diste por ahí a un margen más o menos cercano, 10%, 20% de error, de margen de error. No, ahí es donde ya revelas que hay historiadores y pseudoexpertos y pseudoanalistas que no solo no le dan en blanco, le dan al techo, ¿sabes? O sea, que nada tiene que ver lo que están diciendo. Que no hay ni cercanía siquiera en ese margen de error. Y entonces quedan totalmente exhibidos y descubiertos en su absoluta ignorancia y charlatanería. Porque no son más que charlatanes. Y que también pueden llegar a ser operadores políticos, que pueden llegar a querer venirte a imponer una verdad, a engañar, a mentir, a tergiversar, a manipular. Por eso digo, tengan mucho cuidado. Hoy Trump sin querer, queriendo, sin querer, está logrando desenmascarar a muchos
no solo va contra la prensa corporativa que le está ridiculizando, tal cual ese es el punto. Su mayor venganza de Trump contra la prensa corporativa que lo maltrató tanto es que ahora él está ridiculizando a la prensa corporativa porque el New York Times el lunes escribe de una cosa y al otro lunes ya está escribiendo de una cosa absolutamente contraria. Pero ni siquiera se tiene que esperar hasta el siguiente lunes. A veces es del lunes a martes el cambio. Y a veces ni siquiera se tiene que esperar al martes porque es del lunes y al mediodía ya es una cosa y en la noche es otra. Está jugando básicamente con el prestigio de estos supuestos grandes medios y los está ridiculizando, los está pisoteando. Y yo hace poco entendía un poco esto de, o sea, hasta con esta claridad de, claro, o sea, es que hay que entender qué le hicieron a él, por qué hace Truth Social y por qué realmente hoy a lo que voy es que Trump ha logrado que ya no tenga ningún sentido estar leyendo la prensa corporativa. De nada te sirve leer New York Times, de nada te sirve ver lo que publica CNN, de nada te sirve ya. Trump los hizo totalmente relevantes. Porque al final, si acaso lo único que después te van a seguir dando es ¿qué es lo que hoy circula principalmente? Lo que dice Trump. Porque eso es lo que se toma un poco más como lo real o lo importante. Por más que Trump también tenga su propio juego, insisto, que ya dejamos de lado, que es el de que nunca sabes qué quiere hacer. Entonces, esta incertidumbre absoluta, porque en eso se podría resumir, que sale en dos líneas distintas. Por una parte, la incertidumbre hacia el miedo y el estado de shock, pero otra parte y otra línea paralela a esa del estado de shock es la línea de la irrelevancia, de la total y absoluta, ¿cómo decir?, impotencia de los sectores de toda la sociedad, desde a nivel gobierno hasta el nivel social, en que nadie sabe cuál es el siguiente paso de Donald Trump, y en ese sentido, todo lo que se genera alrededor es demasiada basura. Hay mucha paja alrededor, y en ese sentido hay analistas que están haciendo malos análisis, hay prensa corporativa que está haciendo noticias sin sentido alguno. En otras palabras, es como si él estuviera echándole leña al fuego. ¿Y cuál es el fuego? ¿Y cuál es la leña? Pues el fuego, digamos que es la posverdad, donde ya no importa qué es mentira y qué es verdad. Y la leña, pues es él, tirando fake news, tirando monedas al aire, tirando volados, tirando incertidumbre, tirando miedo, diciendo, desdiciendo, haciendo, deshaciendo. O sea, al final del día, está anulando la importancia de la verdad. O sea, yo diría, es una paradoja, porque por momentos no estoy diciendo que siempre mienta Trump. Eso es otra cosa peculiar. Y con eso ahora sí concluyo. Yo con debates que tenía con un gran amigo, él apoyando un poco más, suele apoyar mucho más al lado demócrata, por ejemplo, a Obama. Y teníamos esta discusión entre qué era mejor, la hipocresía de Obama o la verdad brutal, o la honestidad brutal de Donald Trump. A veces bruta, a veces brutal, ¿no? Pero ¿qué es mejor y qué es peor? Es más, les dejo esto de tarea. ¿Qué es mejor o qué es peor? La hipocresía de Barack Obama, que te puede decir y hacerse pasar como una blanca paloma, aunque sea una persona de color, por ser eufemista y políticamente correcto, y te diga, yo apoyo mucho a los migrantes, cuando en realidad sí deportó a una buena cantidad de migrantes, y cuando en realidad su grupo financie guerras también, o financie en México nada más y nada menos la iniciativa Mérida, en gran medida tuvo que ver con esta mancuerna de Felipe Calderón y Barack Obama. Entonces es una hipocresía también, donde están haciendo cosas tras bambalinas, puñaladas por la espalda contra el mundo también, pero eso sí, con una muy bonita sonrisa, un discurso muy elocuente, muy elegantes ellos en su actuar, ¿no? Muy finos, muy elegantes, muy ecuánimes, muy elocuentes, muy simpáticos, porque es innegable la simpatía de Barack Obama, es un tipo encantador, pero es hipocresía al final.
Y por otra parte tienes a Donald Trump que no tiene de encantador ni un pelo, pero algunos lo apoyan por justamente ser brutalmente honesto. Yo de hecho, y lo confieso, y sigo insistiendo, no tengo simpatía alguna por Donald Trump, ninguna. Pero siempre yo, en lo personal, voy a tener siempre mayor simpatía por aquellos que se acercan más a la verdad y aquellos de los que de plano se alejan por completo. Ahora, mi amigo me decía, y con razón, me decía, oye, pero también Trump a veces miente. Y digo, bueno, entonces ya sí miente, entonces ya no hay nada que salvar de Donald Trump. Y eso es justo en lo que estamos hoy. Habrá que ver qué proporción de las cosas que nos dice Trump, por donde sea que las diga, que generalmente, no olviden, va a ser él teniendo el control, él teniendo la aguja del pajar, en su Truth Social, donde él dice, yo tengo la verdad aquí, aquí la pueden leer. No vayan al New York Times, no vayan a CNN, no vayan a ni siquiera a Fox que me apoya. Yo aquí les voy a dar mi verdad, les voy a dar la verdad comiendo de mi mano, como un alpiste para los pájaros, ¿no? Aquí lo que yo creo que hay que ver al final es cuál es esa proporción. Al final Trump nos va a dar más mentiras o más verdad, porque mentiras nos da, es innegable. Y yo lo que diría es, ¿nos va a dar verdades? Porque si nos va a dar verdades, por ejemplo, cuando empezó criticando a la USAID, USAID, para los que no hablan inglés, o criticando a UN, pues yo diría es que eso no, o sea, es curioso porque no es quien lo dice, es el argumento, es real. La UN no sirve para nada. De hecho, es un discurso que apoya el propio Milei. A ver, ese argumento es real. La UN no sirve para nada. Muchas asociaciones, muchas estas que se hacen pasar por organizaciones de beneficencia, son una vil fachada. Sí, pero bueno, volviendo a la UN, no sirve para nada, no sirve para nada, para nada. Ahora, que yo apoye ese argumento no implica que yo apoye ni a Donald Trump ni a Javier Milei, aunque el argumento sea correcto. Por eso digo, al final habrá que ver en una especie de recuento de los daños, no me acuerdo cómo le llaman esto en inglés. Eh, Olvidé la palabra en inglés, pero en este recuento de los daños, ver en proporción cuánta mentira y verdad maneja Donald Trump. Hay cosas que simplemente son inverosímiles y ahora sí que termino donde empezamos. Estos dos mensajes, estos dos statements, ¿no? Donde lanzan la piedra, esconden la mano, inician el conflicto y después, por supuestamente irlo a arreglar, quieren salir vanagloriados. Esto decía God, no sé cuántos bless hizo, ¿no? God bless Israel, God bless Irán, God bless United States of America. Nomás le faltó decir God bless me, porque yo los vine a salvar por el héroe nacional que soy y ya denme de una vez el Nobel de la Paz, ¿no? Yo diría, hay que tener cuidado porque de repente puedes terminar siendo medio delulu, ¿no? Delusional. O sea, creo que hay una línea muy peligrosa con Trump, porque por una parte creo que podría dar algunas verdades que le hacían falta para sacudir el sistema. No puedo criticarle todo tampoco, pero por otra parte creo que es un tipo que en verdad sí representa un gran riesgo por esa inestabilidad, que ya no sabe si es estratégica de que lo planee o de que de plano el tipo es así, ¿no? O sea, es una combinación, porque podría serlo. Y eso evidentemente podría poner en riesgo al mundo, sin duda. Eso al final, y con esto concluyo, tenía rato que no analizaba a Trump y en gran medida esto tuvo que ver con él. Eso hace que sea tan complicado incluso también, y yo, insisto, no es alguien que yo apoye. Se la pasa hablando pestes de mi país, corriendo a migrantes y demás. No lo apoyo en absoluto. Pero como, pues al menos persona sensata, equilibrada que procuro ser, tampoco podría criticarle, insisto, todo lo que ha hecho. Y ese es un dilema en el que puedo decir que podríamos estar muchos de los que al menos estamos un poco informados de lo que está pasando. Y en esto concluyo ahora sí. Te complica mucho el propio Donald Trump
si alguien llega y te pregunta, oye, ¿y tú apoyas o no apoyas a Donald Trump? Yo sin dudarlo demasiado diría, no lo apoyo, pero tiene razón en algunas cosas. Esa sería mi respuesta. Ahora, en ese espectro te encuentras desde el fandom pro-Trump, que se pone en la gorra pro-maga, que por cierto esa maga ya deberían de quitarle la A, al menos cambiarle la segunda A, porque creo que instead of the A you should change it for an I. En lugar de una A lo deben de cambiar por una I, porque ya sabemos más bien para quién trabajan, para quién chambean. Las gorras deberían no ser rojas, azules, con una estrella en medio, y debería ser Let's make Israel great again. Por una parte, sin duda alguna, no lo apoyo, insisto, el simple hecho de que siga financiando y apoyando al régimen anglosionista, para mi gusto, está totalmente descartado. Sí voy a decir que tuve una mínima esperanza de que dentro de su loquera hiciera algún cambio positivo para el mundo. Yo no lo estoy viendo, sinceramente. Pero de nuevo, yo digo, no apoyo a Trump, pero tampoco puedo decir que no tiene la razón en algunas cosas. Sin embargo, sigue siendo mucho más fuerte mi no apoyo, digamos. Entonces te puedes encontrar a los fandoms que lo idolatran y lo endiosan, como endiosan a Javier Milei en Argentina, y gente que de plano lo detesta en absoluto, ¿no? Y de que lo ve como lo peor que le pudo pasar a Estados Unidos, que yo también digo, a ver, si somos justos, y volviendo al caso de la hipocresía, ha habido estadounidenses, presidentes, expresidentes, mucho más ruines e hipócritas que este. Y no estoy defendiendo a este, pero ha habido peores. Entonces estamos, insisto, en este espectro muy extraño. De verdad es muy extraño. Y es complicado incluso de analizar. Porque además en el análisis no solo puedes ocupar datos duros como algunos quieren hacer, ¿no? De que nada más los datos duros importan. No, a ver, amigo. Importan los datos quantis y los qualis, y además importa la ética, y esa ética no tiene datos, brother. O sea, la ética humana, la moral, eso no tiene datos. Entonces requerimos más que análisis mental, de hecho, y aquí hasta yo digo, necesitamos más. Necesitamos ética, necesitamos moral, necesitamos, creo que hasta espiritualidad para entender lo que está pasando hoy en el mundo. Con esto termino. Estamos en épocas de la posverdad. Y esta es la dualidad, este es el dilema, el gran dilema. Estar a favor o no estar a favor o no de Donald Trump, estar en contra o no de Donald Trump, estar a favor o estar en contra de Donald Trump. Es algo complicado porque, insisto, estamos en un fuego cruzado total. Todos disparan una opinión, todos lanzan una fake news, y al final la gran pregunta es ¿dónde está la verdad? Y perdón, así de inicio no va a estar en la red social de Donald Trump. Hay que buscar la verdad. Cada quien tiene que encontrar la verdad. Porque en verdad estamos en tiempos donde la verdad no es tan fácil de encontrar. Hay mucha información. Estamos saturados de información, pero no de verdad. Y esa es la parte fundamental. Con eso termino y bueno, espero haya sido productivo el análisis.